Buenas tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias tales como Amazon, eBay, La Casa de Libros FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y la página web de Autores Indie, donde tengo publicada una de mis novelas que se llama La pelirroja rebelde, que luego, posteriormente, hice la segunda parte, la publiqué en Amazon y se llama El valor de Alice, por si alguien la quiere adquirir. Por otro lado, en mi canal hago presentaciones de mis libros, hago reseñas también de obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Aloma de Mercè Rodoreda y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He dedicado una sección a la Biblia y la Palabra de Dios y también un ciclo de conferencias que dio y ha dado mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y últimamente habíamos hecho una conferencia en la casa de Ceuta, que hablábamos de esa ciudad tan hermosa, ¿no?, de España, Ceuta, la ciudad autónoma. Por otro lado, también había hecho una que, bueno, amablemente me grabaron el vídeo de la intervención mía en la Casa Andalucía en Barcelona este año, que era la conferencia sobre la mujer, que intervine yo y varias mujeres más sobre la mujer, ¿no? Y que estuvo muy bonito, aderezado con música, en fin, que lo pasamos muy bien. Por otro lado, también hago novelas de viva voz, en forma de audiolibro, como La Torre de Pie de la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis ver en mi canal. Entonces ahora voy a hablar de un tema que es importante, como es lo que está pasando a raíz de lo que está ocurriendo en el mundo, por los aranceles de Estados Unidos, cómo está creándose una sensación de angustia, una sensación de malestar en el mundo, de preocupación, y me recuerda mucho cuando habla Cristo de esa confianza que tenemos que tener siempre en Dios, ¿no? Que no pongamos nuestro corazón en el dinero, no pongamos nuestro corazón en el poder. ¿Por qué? Porque eso puede pasar, puede desaparecer, y entonces ¿qué hacemos? Evidentemente el dinero no lo hace todo, porque cuanto más tienes, muchas veces más quieres. Acordámonos, que esto ya lo comenté también, lo de la bolsa de Nueva York de los años 30, que fue un descalabro, el famoso jueves y viernes negro del año 29, como muchos millonarios, no pudiendo aguantar la ruina, se tiraron por la ventana porque su corazón no estaba en Dios. Y nos indica, en fin, todo esto, de que el hombre es un ser que sin Dios no es absolutamente nada. Todo eso de que aquí se acaba todo me parece pobre, hasta desde el punto de vista incluso de la vanidad y de que Dios ha puesto en la conciencia de todo ser humano de que existe, a pesar de que muchos le niegan. Sabemos que existe un Dios, porque es imposible que todo se haya creado por generación espontánea, porque las obras de Dios están a la vista de cualquiera. Y por ejemplo lo que ha ocurrido con el tema de la sequía en España, que todo el mundo o muchos daban ya el agorero, ¿no? Ya daban que era todo pesimista, todo negro y tal, y que todo esto se iba a acabar convirtiendo en un desierto. Ahí está, yo digo muchas veces, la mano de Dios, ¿no? Que si le rogamos, si le pedimos con verdadera fe, el Señor es capaz de respondernos y siempre responde. Pero claro, hay que tener fe, hay que estar con Él y hay que confiar. Y no solamente hablo de fe, sino también de paciencia, de pruebas. Muchas veces no vemos más que desgracias, esto lo he dicho muchas, pero claro, el tiempo apremia. Estamos ahora en un momento, cada vez acercándonos más a los últimos tiempos, pero yo no me refiero a dar una fecha. Cuidaos de aquellos que dan fechas, porque no son reales. Nadie es capaz, ni en el cielo ni en la tierra, de dar una fecha del fin del mundo. Todo esto son, como he dicho muchas veces, cosas para impresionar, para que les den los likes y tal. Y lo que nos tiene que realmente importar, si somos creyentes, somos cristianos y creemos en el Señor, es confiar en Dios, hacer la obra de Dios, servir
o que sirvamos nosotros como instrumento de su gloria y pensar que lo único que verdaderamente importa en el mundo es el mensaje del Evangelio. El hacer el bien a todo ser humano y el amar a Dios por encima de todas las cosas. Por lo tanto, ¿de qué nos sirve? Hoy estamos en la ruina, mañana tenemos la riqueza. No hay ser humano que siempre haya estado arriba de todo. Siempre habrá problemas, siempre habrá peligros. Por eso dijo Cristo, el pan nuestro de cada día. Fijaros o preocuparos de el hoy y no del mañana, porque nadie puede controlar quién es capaz de aumentar 2 tallas de lo que tiene de pulgadas, de su altura, o de ganar tiempo de vida. Nadie, porque esto evidentemente le corresponde a Dios. Por lo tanto, cuando yo veo este clima de tensión, de nerviosismo, no veo más que un mundo completamente materialista, que no le importa para nada el ser humano, que le da absolutamente lo mismo y que sálvese quien pueda y que todos son soluciones que no sirven para nada. Pero no van a la raíz de todo, que es el mal, es el pecado. Eso es lo que nos hace que el mundo sea un desastre. El pecado es el egoísmo, es el no obedecer a Dios. El pecado es la desobediencia a Dios. Y a partir de aquí, desde el huerto del Edén, en el jardín del Edén, la desobediencia de Adán y Eva, de los dos, pues vino todos estos desastres. Ahora, evidentemente, Dios, como no es injusto, nos dio a Jesucristo para que confiando en Él podamos tener la salvación y librarnos de todo lo que ha de venir, porque ha de venir, no se engañe el hombre. No se engañe pensando que eso no ha de venir, o bueno, ya vendrá, como siempre están hablando de lo mismo, mi generación se salvará. No lo sabemos. A lo mejor esta es la última generación y por eso tenemos que tomar medidas. Por eso digo que no hay que pensar en el dinero, no hay que pensar en el poder, no hay que pensar en la gloria. Y a pesar de todas esas cosas malas que nos vienen siempre, aun cuando podamos ser cristianos, no tenemos eso de la prosperidad, una mentira también, de que porque somos cristianos todo nos va a venir bien. Esto es mentira, pero sí que tenemos que estar alegres. Es decir, Dios nos ha dado la vida para glorificarle, para adorarle, para hacer el bien a los demás y nos quiere felices. Este tiempo que nos da, que es una vida que no es larga, que es corta, porque el tiempo pasa muy deprisa, esto también lo he dicho, te colocas en los 30, los 40, los 60 sin darte ni cuenta, es cuando el hombre piensa y dice, ¿qué es lo que he hecho yo en la vida? Bueno, pues cuando he escuchado la palabra, cuando la he cumplido, cuando he hecho la voluntad de Dios. Ahí es cuando yo he aprovechado el tiempo. Pero si solamente se trata de ganar dinero, de ser alguien poderoso, que todo el mundo me mire, que todo el mundo me admire, todo es una basura. ¿Cuántas veces, y lo he dicho también, han acabado los grandes hombres de la historia admirados por todos, no son más que polvo y basura? Eso nos tendría que hacer un poco reflexionar. Por lo tanto, nadie está libre de una enfermedad, nadie está libre de una muerte de un ser querido, nadie está libre de problemas. Hoy eres el más rico del mundo y mañana te has quedado en la ruina. Otras torres más altas han caído, y es verdad. Por tanto, yo doy un mensaje de esperanza, doy un mensaje de alegría en medio de todas estas dificultades. ¿Para qué? Para que la gente se vaya hacia Dios. Esto es lo único que de alguna manera me mueve. Dejar esas preocupaciones que no sirven para nada. Es verdad que hay que ser cauto, cuando venga el peligro actúa, como hizo Salomón o dijo Salomón, pero no con ese afán, con ese ansia del dinero, con esa locura, porque eso no lleva a nada bueno. Y la verdad que me entristece cuando veo primero esa manipulación de noticias, que hay mucho bulo, mucha mentira, cuando veo que hay quien se aprovecha del pobre, y no me refiero al pobre en el sentido material, sino también espiritual, cómo juegan con él, cómo hay tanto mentiroso, incluso en la misma iglesia de Cristo, cuando hay tanta mentira y tanta trampa y tanta falsedad, y cómo ven, y cómo ves, o cómo vemos los cristianos, cómo de alguna manera se negocia con la palabra de Dios, y esto es vomitivo y es asqueroso. He puesto muchas veces de ejemplo a un gran teólogo, como es el doctor Baruch Korman, del Instituto Zera Abraham de Israel, porque es un hombre que hay que escucharle si realmente creemos en Dios,
porque Él nos dice la verdad y además es tan honesto que dice que primero, cuando le escuchemos, leamos la palabra de Dios, para que veamos si realmente está diciendo la verdad. Es un hombre que hay que escucharle porque domina muy bien la palabra de Dios en todos los sentidos y además es un hombre de Dios. Esto es lo que tenemos que ver. Y Cristian Barrinuevo también, que habla muchas veces con él. Y esto, leer la palabra de Dios, leer los salmos al levantarse, estar con la palabra siempre y pedirle a Dios que no nos dé más de lo que podemos aguantar. Porque el mundo nos come, nos jala, nos hace malos muchas veces, porque los placeres terrenales nos gustan a todos y porque en medio de la angustia perdemos un poco hasta la orientación, ¿no? Los poderosos tienen una responsabilidad tremenda sobre los pueblos y muchas veces les hace mucho daño. Se va de la cabeza, les empieza la vanidad, creen que son dioses, cuando no son más que seres humanos finitos, que tarde o temprano todo eso se va a acabar. No vamos a llevarlo a la tumba, ni las joyas, ni el dinero, ni el poder, todo eso se termina, todo eso se acaba la juventud, la belleza, la influencia, la no sé qué, todo es una basura, al lado de la obra de Dios. No quería dejar pasar esta oportunidad para hablar de algo tan serio y tan importante como es el estar confiado en Dios. Sé que ya había hecho varios vídeos de esperanza, de fe, de las pruebas del cristiano, pero ahora más que nunca tenemos que estar unidos los cristianos, los creyentes, para poder enviar el mensaje del Evangelio y de la Biblia a todos los lugares de la tierra. Nuestro Señor va a venir, Jesucristo va a venir y tenemos que darnos prisa. No dormirnos en los laureles porque el tiempo pasa muy deprisa. Enseñar a las nuevas generaciones la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sus vidas sean plenas y sean satisfechas. Y esto es un poquito lo que yo quería decir. Sé que hay gente que habla mucho mejor, que está más preparada, sobre todo los teólogos, que he dicho el ejemplo de el doctor Barú, pero puede decir Francisco Pinales y otros pastores que arriesgan muchas veces, no solo estos sino otros, arriesgan la reputación, arriesgan críticas e incluso la vida. Sabemos que hay muchos de nuestros hermanos cristianos que están siendo incluso asesinados por llevar la palabra de Dios a muchos lugares de la tierra. Estamos con ellos, creemos que, como hizo el ejemplo del fiel Antipas, que dio hasta su vida por Dios, por el Señor. Esteban lo mismo, y no hay más gloria que servir al Señor. Y esto es un poco lo que yo quería transmitir desde mi humilde posición, pero como hija de Dios, como cristiana, tengo que decir que hay que llevar la palabra a todos, ser un ejemplo constante, aunque no somos perfectos para nada, tenemos defectos, pecamos como todo el mundo, pero eso sí, nos duele cuando pecamos y queremos ser agradables al Señor y amar al prójimo. No somos Torquemada, no tenemos por qué enjuiciar a nadie, Dios les juzgará, Dios va a estar con ellos, y no quiero decir que el que no sea cristiano y no siga a Cristo va al infierno, porque esto es un absurdo, y jamás en mi vida lo he dicho ni lo voy a decir, sino que amamos a todos, pero queremos que estas personas también sean felices, ellos y sus familias, y puedan gozar de la vida eterna. Y esto es todo lo que quería decir, y gracias por haberme escuchado.